Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, Alejandro. De Alejandro. Vamos a hablar de Alejandro Amenábar. No tanto de Alejandro Amenábar como de su película Tesis, que tú has pedido en la videocrítica a la carta, y te agradezco que la hayas pedido. Me ha dado la posibilidad de volver a verla, como siempre. Y además te agradezco la paciencia que has tenido hasta que hemos sacado adelante esta videocrítica. Pues hombre, con una lista que tenemos de peticiones y demás. Voy a hacer los avisos de siempre, Alejandro, ya sabes. Revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión. Y bueno, por coger, pues mira, una cosa que llevamos, es una revista que tiene mucha base coleccionable, y que todos los meses pues publica pósters, sobre todo pósters, fichas coleccionables, artículos, reportajes, entrevistas. Y aquí pues vamos a ver, por ejemplo, pues una de las secciones, como puede ser, aquí dedicamos un espacio al musical, coincidiendo con el estreno de West Side Story, y aquí tienes el cartel de Un Americano en París, con toda su ficha y demás. Es una revista, como digo, que tiene pues eso, su parte coleccionable, pero también su parte de actualidad, con entrevistas, noticias, etcétera. Podéis conseguirla en el kiosco o podéis pedirla en la dirección que os van a pasar en este mismo vídeo, en las páginas de la revista Acción. Que esto es un vídeo con spoiler, que es un vídeo de la película Tesis de Alejandro Amenábar. Que si os gusta le podéis dar a like, que podéis suscribiros al canal de la revista, y que tenemos abiertas también unas páginas de premium para seguidores que quieran apoyar de alguna manera más concreta, más intensa la revista. Pues con una membresía con distintos vídeos exclusivos que hacemos para esa membresía, para esos miembros del canal de la revista Acción, del premium de la revista Acción. Dicho todo esto, Alejandro, vamos con Tesis, que es lo que nos interesa. Y bueno, para mí es una película muy interesante por varios aspectos. El primero, a ver, las videocríticas no las tenemos, digamos, pactadas o pautadas de antemano. Creo que cada película exige su propio abordaje, pero en el caso de Alejandro Amenábar y de la película Tesis, creo que hay un primer aspecto que debemos comentar, que es trazar un poco, pues bueno, esa especie de unión, vínculo que hay entre varias producciones, varias películas de los años 90, que curiosamente se interesan por este mismo asunto de las snuff movies. Se habla de leyenda urbana, cuánto hay de realidad, cuánto no hay de realidad, hay toda una polémica y todo un debate al respecto. Pero bueno, esa idea de las snuff movies, es decir, las películas, esa pornografía brutal, la pornografía de lo brutal, la pornografía de lo sadomasoquista llevado al límite, la pornografía de pues llegar hasta el extremo de filmar una muerte y después distribuir los vídeos y tal. Lamentablemente el mundo en que vivimos nos ha demostrado que el ser humano es capaz de utilizar cualquier tipo de avance tecnológico como una herramienta para la atrocidad. Eso ya lo sabemos, esto es tan viejo como el propio hombre, y el que lo dude pues tiene una ilustración muy buena cinematográfica, que es el célebre prólogo con los simios de 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? O sea, tengo un hueso, vamos a ver qué pasa ahora, sujétame el cubata. Entonces, digamos que esta leyenda urbana supuesta realidad debatida, ¿existen las snuff movies? ¿No existen las snuff movies? Pues tuvo bastante movimiento en pantalla, en la cartelera en los años 90, ¿no? No obstante, es un tema que, por trazar un poco las fronteras temáticas del asunto,
pues estaba ya presente en los años 80, en 1983, en una película de David Cronenberg, Videodrome. Yo te digo esto, Alejandro, por darte pista, por si te interesa y por ubicar un poco el tema, ¿no? Es una película, como digo, Videodrome de David Cronenberg, que ya abordaba ese tema de los asesinatos frente a la cámara, los asesinatos reales frente a la cámara y su posterior distribución y demás, junto con otros asuntos, porque en definitiva Cronenberg aquí está hablando, como siempre, de la nueva carne, y está hablando de ese tema recurrente de su cine, y está hablando de una transformación física del protagonista, de James Woods y demás. Pero en todo ese tema pues está el tema de las snuff movies. Y después pues hay una serie de películas que curiosamente en los años 90, sobre todo a finales, en la segunda mitad de los 90, van a hacer, digamos, de este tema su argumento, su base y demás, ¿no? Hay que decir que entre todas ellas, la que de alguna manera pues puede estar marcando cierta pauta, pues es concretamente la de Amenábar. No obstante, hablando de este mismo asunto, pues yo te voy a dar otros títulos que me parece que son claves en los años 90, y que de alguna manera nos van a servir también para hablar precisamente de este tema, ¿no? De la película Tesis y de lo que nos propone Tesis y de lo que hizo Amenábar en Tesis. Hay una película muy interesante de Michael Haneke de 1992 que se titula El vídeo de Benny. El vídeo de Benny es una referencia clave en este tema de los vídeos, de los asesinatos en directo y demás, un poco, no solo argumentalmente, sino por la capacidad que tiene para introducir este asunto en un tono de cotidianeidad y para introducir algo clásico, en tema habitual en Haneke, para introducir, digamos, esta especie de obsesión morbosa por la violencia que existe en nuestra especie y que Haneke aborda en el vídeo de Benny de una manera muy interesante, muy inquietante, truculenta, porque además como muestra, lo que muestra, cómo lo muestra y cuándo lo muestra, es la clave, dentro, fuera de campo, dentro de campo, etc. Y en el vídeo de Benny vemos que hay un tema que es cómo te muestra un poco esa manera en la que asumimos la violencia con cierta naturalidad. Estamos hablando de los años 90, en el caso del vídeo de Benny es la que se anticipa, digamos, 1992, la que se anticipa a este asunto. Y yo te recomiendo que la veas si no la has visto. Es una película inquietante, muy inquietante, y en la cual Haneke siempre va propiciando esa reflexión del espectador, ¿no? De realmente hasta qué punto somos cómplices, ¿no? Este tema lo va a recuperar Amenábar en su película, sobre todo en el principio, con el tema de la protagonista y esa muerte que se produce en el metro. Por supuesto, ya hemos dicho que esto es un vídeo con spoilers, así que si alguien no ha visto Tesis, debería ahorrarse esta crítica y esperar a verla después de ver la película de Amenábar. Y como digo, pues ahí hay un punto de conexión, ¿no? Después llega Tesis de la que, como vamos a hablar más extensamente, bueno, Tesis llega en 1996, con lo cual se puede decir que es una adelantada a abordar el tema de las snuff movies, de la violencia, pero este tema que ya había abordado Hitchcock continuamente. También hablaremos de esa huella que tiene Hitchcock en Tesis, y que nos convierte a todos en voyeurs. Pero al margen de eso, después de Tesis va a haber otras películas, por ejemplo, sin ser argumentalmente el tema de las snuff movies, sin ser ese el tema, creo que Funny Games de Haneke de 1997, independientemente de que después Haneke hizo su versión estadounidense, dirigió él mismo su propia versión estadounidense en 2007, pero nos interesa la de 1997, estrenada un año después de
de Tesis, de Amenábar. Creo que es una película que, aunque Haneke, la película de Haneke que estaría más vinculada, no vinculada, la película de Haneke que nos puede servir como compañera de viaje, tanto temática como de la posición en que coloca al espectador, serían dos. Sería el vídeo de Benny, primero en 1992 y después Funny Games en 1997. Y después tendríamos, digamos que tendríamos a Tesis justo en medio de estas dos, ¿no? Bien, pues el sadismo, la componente sádica, los personajes antagonistas de la película de Haneke, estos dos tipos, estos dos niñatos que entran en casas para perpetrar atrocidades, a mí siempre me han recordado mucho el personaje de Eduardo Noriega, personaje de Bosco, en Tesis. No estoy hablando aquí, que quede claro, porque después los directores y tal como que se mosquean y demás. No estoy hablando de copias ni de historia no. Estoy diciendo que encuentro en los personajes estos de los dos perversos que entran en las casas a cometer atrocidades en Funny Games de Haneke, y en el personaje de Benny, el personaje del vídeo de Benny, también de Haneke, encuentro pues que son de la misma, entre comillas, familia de Bosco, del personaje de Eduardo Noriega en Tesis. Encuentro cierto vínculo, cierto parentesco a nivel personaje, en cuanto a esa falta de empatía, absoluta falta de empatía, y esa amoralidad, digamos, camuflada es una perversión en definitiva, pero esa amoralidad camuflada, razonada, reflexionada, que hace el personaje de Bosco. De todos ellos, el personaje de Bosco de Tesis es el que más reflexiona sobre por qué hace lo que hace, en cierto modo, con toda esa tesis, vamos a decirlo entre comillas, que plantea, ¿no?, de por qué pues el tema de la violencia y demás, que también está respaldado un poco por ese discurso del profesor Castro, que interpreta Xavier Elorriaga, que es un poco el debate, ¿no? Es decir, la violencia, el papel de la violencia en nuestra cultura, el papel de la violencia en la civilización, el papel de la violencia en lo que vemos, lo que consumimos en el audiovisual, y ese es un tema en el que creo que Tesis no ha envejecido nada. Creo que ese tema que puso sobre la mesa, ese contenido que puso sobre la mesa, esa reflexión que propuso, sigue estando plenamente vigente, sigue estando plenamente actual, y eso habla muy bien de la película y de cómo se articula el guión de la película, que es obra de Mateo Gil, que va a ser otra figura destacada dentro del cine español de los 90, 2000 en adelante, y el propio Amenábar, ¿no? Es decir, cómo esta propuesta sigue estando viva y sigue siendo actual, lo cual, insisto, creo que habla muy bien de la película, ¿no? Las buenas películas no resisten bien el paso del tiempo, no envejecen, y creo que esta ha resistido bastante bien. Como decía, estas dos películas de Haneke, el vídeo de Benny y Funny Games en su versión original de 1997, pues serían otras dos fronteras, otras, digamos, compañeras de viaje muy interesantes para Tesis. Y después, para cerrar un poco esta especie de telaraña de propuesta, de pistas, hay que hablar también de una película de la que he hecho videocrítica a la carta, la tienes también aquí en la revista, en la web de la revista y demás, que es Asesinato en 8 milímetros, una película de Joel Schumacher, que es de 1999, fíjate qué curioso, todas estas películas están en esta segunda mitad de la década de los 90, con lo cual es un ejercicio interesante ver qué está pasando en esa segunda mitad de la década de los 90 en nuestra sociedad, y por qué camino está pasando nuestra sociedad, por qué problemas está pasando nuestra sociedad, por qué temas está circulando el cine de intriga, de suspense, el cine de terror también, si se quiere, porque en Tesis hay unas pinceladas de terror muy curiosas,
pero sobre todo creo que es una propuesta de suspense, y ver cómo esa sociedad da lugar a este tipo de fábulas inquietantes, ¿no?, sobre la violencia y sobre cómo contemplamos la violencia. Asesinato en 8 milímetros, película dirigida por Joel Schumacher con Nicolas Cage y Joaquín Phoenix como protagonistas, también entra argumentalmente en la temática esta de los asesinatos filmados a nivel pornografía y demás, las muertes en directo, ¿no? Es la más floja de todas. Como digo, ya hice la videocrítica a la carta, así que no voy a hablar más de ella, puedes verla en el canal. Pero con todo y con eso, pues también tiene sus puntos interesantes. Creo que Tesis es mucho mejor. Creo que el territorio que estamos manejando con las películas de Haneke, tanto el vídeo de Benny como Funny Games, es mucho mejor. Y que conste que Funny Games no es que hable argumentalmente de Snap Movies, no ese es el tema, pero la manera en la que se comportan los personajes y demás, por ese vínculo con Bosco de Tesis, por un lado. Y por otro lado, cómo muestra la violencia, cómo nos hace partícipes de la violencia, cómo maneja Haneke los hilos de la violencia y de la situación, de la posición que ocupa el espectador en ese espectáculo. Me parece que hay cierto punto de interés, de vinculación, para crear una especie de grupo de películas que están proponiendo, están yendo por un territorio similar o más o menos cercano, ¿no? Volviendo a Tesis, creo que hay una serie de temas con Tesis. Lo primero, es interesante ver qué lugar ocupa dentro de la filmografía del director. Hay que decir que Tesis es una película dentro de la obra, dentro del conjunto de obra de Amenábar. Pues antes de Tesis es el primer largometraje. Antes de Tesis tiene dos cortometrajes, Himenóptero y Luna, y digamos que Tesis es su presentación como director de largometraje. Decía hay un libro que se titula El placer de los ojos, de François Truffaut, donde en realidad lo que es una antología de textos, distintos textos de Truffaut publicados en revistas y en presentaciones, en folletos y demás, y que están agrupados en ese libro. Y en uno de esos artículos decía Truffaut que él proponía, ¿no?, este planteamiento. Decía que en las primeras películas de los grandes directores, de todos los directores, grandes, medianos, pequeños, pero sobre todo los grandes directores, en la primera película es donde, y eso se aplica al propio Truffaut con los 400 golpes y otros muchos, en la primera película es donde ya están claros las claves de ese director o directora, donde ya están planteadas cuáles van a ser sus puntos fuertes y donde de alguna manera se plantea cuál va a ser su propuesta, también sus puntos débiles, porque hay de todo, lógicamente hay que asumir aciertos y fallos, y yo no los llamaría fallos, pero bueno, aciertos y otras circunstancias, ¿no? Y que todos los directores en su primera obra pues siempre manifiestan ese tipo de un poco de conjunto de estilemas, de propuesta, de debilidades y de fortalezas que va a tener su obra y de cosas que les van a interesar y todo esto, ¿no? Yo creo que esto se aplica a Tesis muy bien. Creo que en Tesis está no todo Amenábar, porque afortunadamente Amenábar es un director que ha tenido, en mi opinión, muy buena evolución. Quiero decir que no es estos directores que parecen quedarse atascados en una película y que parece que solo tuvieran eso que proponer y tal, no es el caso. Pero ya ha tenido una evolución en distintos territorios, o sea, ha experimentado, ha jugado con otras claves y demás. Y bueno, y jugando te arriesgas, y a veces aciertas y a veces no aciertas. Pero creo que, fíjate que si piensas en la filmografía de Amenábar, tienes Tesis, ¿vale? Abre los ojos, es un territorio, yo lo llamaría territorio Tesis, en mi opinión. Abre los ojos y Tesis están muy unidos. Pero después tiene Los Otros,
que se va manteniéndose más o menos dentro del contexto del género, de intriga y demás, pero ya juega más con la clave inquietante del terror y todo esto. Pero Los Otros es una película completamente distinta, está en un territorio completamente distinto. Y después de Los Otros, ¿qué hace? Hace Mar Adentro. Y después de Mar Adentro hace Ágora. O sea, películas perfectamente diferentes entre sí. Después entra en regresión, vuelve un poco al territorio Tesis, al territorio Abre los Ojos, en mi opinión, aunque todas son películas distintas. Otra cosa buena, Amenábar nunca te da la misma película 2 veces. O sea, siempre todas las películas que ha hecho son completamente distintas. Y después tiene Mientras dure la guerra, de 2019, que para mí me caen todo tipo de tomates cuando digo esto, y entiendo, y me han comentado que la videocrítica de Mientras dure la guerra, que también está por ahí, pues ha sido muy contestada y muy criticada y muy cuestionada y muchas cosas por las cosas que yo dije o que dejé de decir, cosas que acepté y cosas que no acepté y este tipo de cosas. Bueno, es igual, o sea, lo asumimos, ¿eh? Si Amenábar, si Unamuno asumió lo que asumió y Amenábar asumió hablar de Unamuno, no voy a venir yo aquí ahora que soy un pringaillo, un mindundi, a ofenderme por nada de esto, ¿no? Pero yo creo que Mientras dure la guerra, lo voy a repetir aquí, creo que es una de las películas, de las mejores películas sobre la Guerra Civil Española. Y ya está. Y ahora cada uno que opine lo que quiera y que se manifieste como prefiera, ¿no? Pero yo siempre defenderé Mientras dure la guerra en ese sentido, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí, ¿qué es? Pues que Amenábar no es un tío que se quede estancado. No es un director que se quede estancado en la primera película y que repita una y otra vez un poco el mismo recurso y que se quede en su zona de confort, sino que yo diría que es un testimonio de director que hace justo lo contrario. O sea, que es salir de su zona de confort en cada nuevo proyecto, probarse, mostrar la capacidad de arriesgarse, de meterse en huertos. Es un director que se mete en huertos constantemente. Y entonces, el propio Mientras dure la guerra es un gran huerto, pero también se mete en un huerto en Mar Adentro, muy gordo, tema de la eutanasia y demás. Se mete en un huerto en Ágora, como recrea en Ágora, en un huerto doble temáticamente, pero también en un huerto de dirigir lo que es una superproducción en toda regla, con todo lo que supone el cine de época y demás. El tío se mete ahí y trabaja sobre eso, ¿no? Entonces, en el caso de Tesis, es cierto que están las claves, para mí, ya están las claves esenciales del director, pero tenemos a un director que ha tenido creo que ha crecido, es un crecimiento constante el que vemos en Amenábar, y después tenemos La Fortuna también, en la serie de televisión La Fortuna, que es otro huerto, porque es cambiar de medio y pasarse a tele y con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, cuando Amenábar dirige Tesis, ya está para mí ahí lo que Amenábar, muchas cosas de Amenábar ya están formuladas en Tesis. Y es cierto que por ser una película pues con menos presupuesto, por ser una película no es un reto igualmente, pero no es comparable con los otros retos que nos encontramos posteriormente en las películas de Amenábar. Pues ahí tiene el reto de hacer su primer largo, tiene el reto de ser ópera prima, tiene el reto de tener que demostrar esa capacidad que ha sugerido en los cortos Himenóptero y Luna para enredar al espectador, para conquistar al espectador, para seducir al espectador y atraerlo a sus laberintos, pero lo hace en un territorio digamos que todavía es más manejable en el sentido de la limitación del proyecto, en el sentido de hay 3 personajes principales con un cuarto que sería el de Xavier Lorriaga, pero todo es una historia que gira en torno a esos 3 personajes, es unas localizaciones muy concretas, muy buen uso de interiores. Me gusta mucho el trabajo que hace rodando en interiores Amenábar en esta peli, aunque yo estoy seguro que él mismo a lo mejor diría, pues es mejorable, porque tal, bueno, pues yo creo que Amenábar está claro por el tipo de obra que hace, es un tío exigente consigo mismo y es un tío perfeccionista. Pero con todo y con eso a mí me gusta mucho porque el juego de interiores que hacía
salvando todas las distancias, ¿vale? Porque siempre cuando dices estas cosas y estableces, no son comparaciones, es dar referencias, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención con lo bien que se maneja en interiores Roman Polanski, y estoy diciendo, salvemos todas las distancias, porque nunca es justo ni comparar a uno con otro, ni viceversa, ni en un sentido ni en otro. Pero lo bien que se mueve en interiores Polanski y lo bien que se mueve en interiores Amenábar, enfrentando aquí, en Tesis, su primera película. Eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un tío que ha hecho 4, 5, 6 películas. No estamos hablando de un director con una madurez ya en el punto de salida, con una madurez en el arranque de su carrera notable, en cuanto a la manera en que trabaja el lenguaje para plantearle al espectador algo que efectivamente puede ser de alguna manera un planteamiento que nos recuerde a Alfred Hitchcock, a las intrigas y suspenses de Alfred Hitchcock, pero que no se queda ahí, sino que quiere llevarnos a una reflexión sobre cómo miramos, y a una reflexión que estaba presente en toda la filmografía de Hitchcock, que era un tema recurrente en Hitchcock. Hitchcock nos convirtió en mirones, no nos convirtió en mirones, ya éramos mirones como espectadores de cine, pero el tema de la escopofilia, ¿no? Lo que llaman la pulsión escópica, las pulsiones sexuales, el juego, la obtención de placer mirando, el placer de mirar. Curiosamente el libro de Truffaut se llama El placer de los ojos, el placer del mirar. Todo eso estaba presente en Hitchcock. Lo que hace Tesis es traernoslo de vuelta desde su arranque, con el tema del accidente en el metro, de lo que ocurre en el metro, tampoco quiero, y de cómo todos somos rehenes de ese placer del mirar, de ese morboso atractivo de de mirar aquello que en el fondo nos da miedo, de mirar al abismo, ¿no? De mirar al abismo de la muerte. Y cómo está rodada esa secuencia, y cómo de una manera muy sencilla, que cuanto más sencilla es más compleja, y que con esa sencillez / complejidad lo que te está poniendo es en la situación de la protagonista. Aquí hay que decir que Tesis, además, no es que trajera de vuelta, porque Anna Torrent siempre había estado ahí, pero digamos que la presencia de Anna Torrent es absolutamente mágica en la película. Es un personaje con el que en el fondo que va a ser nuestro espejo dentro del relato, ¿no? La presencia de Anna Torrent es pura magia dentro de la película, pero es que además tenemos el estallido de otras dos personalidades ante la cámara, de otras dos figuras ante la cámara, como son Fele Martínez, que tiene un papel tremendamente difícil, porque es un papel que si te descuidas un poquito te vas a ir al tópico, pero que responde a ese no ser tópico, a ese escapar del tópico del amiguete / socio en la investigación y todo esto. Y después tiene el tema del friquerío. ¿Y cómo está explicado el tema del friquerío en la película? Sí está en guión, pero claramente percibimos que el guión está planteando un tipo de personaje que después el actor le ha metido mucha caña, le ha metido mucha potencia, y que lo ha hecho completamente suyo, y hasta tal punto que no te imaginas a ningún otro personaje, a ningún otro actor interpretando ese personaje. Es decir, inevitablemente ese zumba de la vida que es Chema, que además es un tío con el que empatizamos automáticamente por su y que te plantea esa duda, ¿no? De este tío es raro, es peligroso, no es peligroso, es un zumbao, pero va más allá de ser es decir, cómo te plantea esa idea de la empatía, ¿no? Que también estaba en Hitchcock, pero está jugando con ese, porque en el fondo en distinto nivel de friquerío, también Norman Bates en Psicosis de Hitchcock es de alguna manera un, entre comillas, friki,
que tiene esas cosas de la taxidermia y todo esto, y después se revela como una amenaza. Yo creo que con Fele Martínez, con el papel de Chema, están jugando un poco a eso, ¿no? De decir, cuidado, 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 y están jugando con el antecedente de Psicosis, ¿no? De cuidado que este tío te cae muy bien, querido o querida espectador, espectadora, este tío te cae muy bien, pero cuidado con él, porque estamos ahora tratando cómo está articulado la intriga de la película. Está muy bien articulada para que en todo momento estemos un poco, que parece que sepamos, ahí evidentemente Amenábar está aplicando lo que decía sobre cómo el espectador debe estar en todo momento informado, que decía Alfred Hitchcock, pero informado cómo. En realidad está jugando otra vez al ratón y el gato con el espectador, ¿no? Pero cómo está puesto ese personaje ahí, con el tema de la culpabilidad, el falso culpable y todo este lío, por el mundillo en el que se mueve y por las cosas que dice, por cómo actúa, ahí Fele Martínez está haciendo crecer ese personaje más allá de lo que le propone el guión, y lo hace suyo y lo hace personal, intransferible, por decirlo así, ¿no? Y después tenemos a Eduardo Noriega. Eduardo Noriega tampoco tiene un papel fácil, porque Eduardo Noriega está navegando entre dos aguas, como personaje, digo. Su personaje está entre que sí que no. Tiene que jugar con esa clave de, entre comillas, galán, que también en el fondo nos está recordando mucho pues el juego de Cary Grant en Sospecha, ¿no? También de Hitchcock, ¿no? Es este tipo, o el juego de, por ejemplo, La sombra de una duda, también si vamos a los clásicos del cine estadounidense, ¿no? Un tipo que está jugando en la clave de seducción, pero que también nos hace sospechar, ¿no? del tema. Y el tercero de las figuras que están en torno a Ana Torrent es Xavier Elorriaga, otro posible sospechoso, que también tiene su discurso interesante, y que habla un poco de esa, vamos a decirlo así, de esa superficialidad como intrascendente con la que nos planteamos la reflexión sobre la violencia, ¿no? Creo que esto es algo, ahora que estamos como estamos, con lo que está pasando en Ucrania, de qué manera nos acostumbramos a lo atroz dentro de un contexto cotidiano, ¿no? Cómo incorporamos a nuestra cotidianidad lo atroz y con qué desparpajo, con qué facilidad nos acostumbramos a lo atroz, ¿no? Y al principio nos impacta mucho lo que vemos, pero después lo vamos como asumiendo, ¿no? Es una cosa curiosa de nuestra especie, probablemente tiene que ver con una clave de supervivencia, de no volvernos locos del todo, pero yo creo que la película también habla de esto, ¿no? De cómo ese juego, ese camino que hacemos entre lo morboso, la seducción de la violencia, y después lo gratuito de la violencia en nuestras vidas, y cómo no nos damos cuenta hasta que no ocurre uno de estos hechos atroces en la realidad de que hay unas consecuencias de todo esto, ¿no? Yo creo que los personajes de Xavier Elorriaga, los personajes de Fele Martínez, el personaje de Noriega, estos tres personajes están nadando entre esas dos aguas, ¿no? De hacer pues de una forma superficial, ¿no? el acercamiento a la violencia. Ya no se trata de justificar o no justificar, sino de qué manera tan veleidosa jugamos con estos conceptos, ¿no? Y entonces creo que la película nos pone a nosotros como espectadores desde el primer momento en esa situación, ¿no? No hay que olvidar que el propio personaje de Ángela, el personaje de Ana Torrent, se guía por su curiosidad. Y si se convierte en una investigadora del asunto es precisamente por esa curiosidad. Todos estos personajes de todas las películas que he comentado antes, de todas, desde el vídeo de Benny en adelante, incluido el de James Woods en la película de David Cronenberg, todos de alguna manera se guían por la curiosidad. Como a todos nos pasa lo mismo. Es decir, la curiosidad es la que nos lleva a hurgar y es la que nos puede llevar a traspasar algunas fronteras, ¿no?
Y entonces creo que ese juego de las fronteras, de hasta dónde podemos llegar, incluso como espectadores, creo que se nos pone como espectadores en una situación. A ver, se recuerda mucho lo que era la secuencia del propio tráiler de la película, la de Me van a matar, pero creo que a mí hay una secuencia que me gusta más. No digo que sea la mejor de la película, ni que sea la paradigmática, ni nada de esto, pero me gusta mucho por la cotidianeidad, como, digamos, Fele Martínez, esa secuencia en la que hace como introductor de Ángela en ese mundo. Porque creo que es la secuencia en la que más nos pone a los espectadores en la situación de Ángela, y entramos con Ángela y con Fele Martínez, con Ángela y con Chema, entramos en ese mundo, ¿no? Y con qué reparo, pero al mismo tiempo con qué facilidad, con qué entrega, con qué afán de diversión entramos en ese mundo, ¿no? Creo que ese es un punto de inflexión clave. Cómo ese mundo nos resulta de repente atractivo, y cómo algunas de las cosas que le escuchamos al personaje de Fele Martínez nos atraen, nos resultan curiosas, ¿no? Es como esa seducción que se tiene en la adolescencia con Nietzsche, ¿no? Algo parecido. A mí siempre me recuerda eso, ¿no? Esa seducción que hay con Nietzsche en la adolescencia, y cómo de repente nos entregamos con demasiada facilidad al nihilismo. Con esa idea, con esa habilidad también con la que habla el personaje de Lorriaga, de Isabel Lorriaga, el personaje de Castro, sobre la violencia, ¿no? Y que sí, que es cierto que esas cosas pasan, que efectivamente nos sentimos atraídos por ellas, que tal y cual, pero de qué manera esa exposición de la violencia como dinámica, como motor de nuestro ocio, de nuestro vicio, de nuestro goce, como que parece estar, no digo que esté justificada por estos personajes, pero sí que parece estar muy asumida, ¿no? Muy asimilada y muy, bueno, esto forma parte de nuestra existencia, somos así y tal, ya, pero es que no tendríamos que ser así, o no tenemos que intentar no ser así, es decir, ese cuestionamiento que no hacen los personajes, pero que la película sí hace, o sí nos propone a nosotros, ¿no? Poniéndonos precisamente en esa situación de lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues es un poco el juego que tiene la película, va por ese camino, ¿no? Y para mí esa es la secuencia que a mí más me gusta, es con qué facilidad entramos, ¿no? en ese mundo. Y por supuesto el arranque del metro también como punto de partida, creo que es uno de los mejores puntos de partida de una intriga que se puede plantear. Y claro, cuando hablamos de todo esto, llegamos a la clave del ejercicio del cine, de la fábula, de la película, de intriga, de suspense. La clave es cómo rematamos la faena, cómo remata Amenábar la faena. Ese es el punto que suele ser el talón de Aquiles de muchos directores, de muchos guiones, y que, en mi opinión, en Tesis, no está nada mal cómo se resuelve ese punto. Porque el problema que tiene siempre el cine de suspense, el cine de intriga, es que el espectador, si el guion está bien hecho, si la película es buena, el espectador está continuamente tramando su propia trama. Entonces, con cada nueva secuencia, con cada nueva información que recibimos como espectadores, nosotros estamos haciendo nuestra propia trama. Cada uno de nosotros somos como pequeños puntos de exigencia, y esto ahora se ve magnificado con el tema de las redes sociales, mucho más. En el momento en que se estrenó Tesis, no, pero ahora está todo mucho más magnificado con el tema de que cualquiera tiene derecho perfectamente legítimo a opinar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, hace poco se ha estrenado The Batman. Bueno, pues todo el mundo puede opinar sobre The Batman. Puede decir lo que quiera sobre The Batman. Entran incluso en conflictos, en debates, mientras que sean debates van bien, pero empiezan a ser como pulsos, como duelos, de yo llevo razón y tú no, y tal, sobre la película, ¿no? Pero en el caso de Tesis no. Pero quiero decir, ¿hasta qué punto cuando haces una película de suspense, de intriga, es como si te zambulleras en la piscina de las pirañas pensantes, ¿no?
porque todos los espectadores empiezan a articular su propia película de suspense y de intriga en paralelo a la tuya, a tu propuesta, y empiezan a elaborar sus propias propuestas. Con lo cual, nunca llueve a gusto de todos, no todo el mundo se va a sentir satisfecho, mucha gente se va a sentir defraudada, y para mí ese es el reto y la gloria del cine y de la novela de suspense, ¿no? Es decir, porque una novela negra puede salir por otra parte. O sea, en una novela negra y en el cine negro, al final lo importante no va por ahí, lo que seduce no va por ahí, lo esencial no va por ahí. Creo que va por otro. O sea, son otras cosas las que se plantean y en el policíaco de acción también vamos por otro lado. Pero cuando trabajamos en la dinámica de la intriga, es cuando el espectador espera ser sorprendido al final, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto Mateo Gil como Amenábar en el guión y después Amenábar en la dirección, supieron, en tesis, organizar sus fichas, digamos, sus piezas del tablero de ajedrez con este tema del contenido, de llevar la reflexión y demás, de una manera bastante viable, para que al llegar al desenlace, el desenlace se sostuviera, e incluso no satisfaciendo todas aquellas micropelículas que cada espectador y espectadora se había hecho en su cabeza viendo la película. Y yo creo que eso lo organizan muy bien. Creo que el desenlace, que era realmente el talón de Aquiles de esta propuesta. Es decir, vale, tienes una buena fórmula de arranque, tienes una buena fórmula en desarrollo, pero claro, vas a llegar al tercer acto. Y en el tercer acto vas a tener que resolver eso que nos has propuesto con la protagonista, con el vídeo. Y yo me imagino que le dieron bastantes vueltas a cómo rematamos la faena, cómo acabamos la película, qué va a pasar con estos personajes. Y creo que salieron de ese juego, de ese reto, bastante bien. Y creo que eso es algo que se repite en las otras películas cercanas de Amenábar, como digo, a este juego con la intriga y con el suspense. Creo que eso funciona en Abre los ojos también, ese remate. El tercer acto, los terceros actos de Amenábar se sostienen. Creo que se repite en los otros también. Y creo que en Regresión, quizá, que es la más criticada y demás, pues bueno, también se resuelve de una manera aceptable, aunque sí que es cierto que a mí pues me parece, frente a todas estas, bueno, quizá no diría la más floja, pero la menos sugestiva, por decirlo así, ¿no? También por comparación con el resto de la obra del director. Y es una pena, porque creo que es una buena peli. Pienso que es una buena peli, pero bueno. Entonces, en este juego del suspense, creo que al final el punto arriesgado de este tipo de ejercicio de suspense es ese final, ¿no? Ese remate, que es cuando la gente va a decir, pues yo había pensado, pues yo hubiera hecho, pues yo creo que el personaje debería. Este tipo de cosas, cuando sales de ver la esta de suspense, es un poco el gran reto de los cineastas que se meten en este territorio, ¿no?, tan difícil del tratamiento con el suspense. Como sabes, fue una película que en los premios Goya barrió. Creo que, y ya para ir terminando la videocrítica, creo que es una película clave dentro del cine español de los 90, porque creo que además, junto con otras películas, siguió en la tónica, en la dinámica que había empezado a trazar Álex de la Iglesia con sus primeras películas, que era una dinámica de decir, vamos a hacer... es posible otro cine español, es posible abordar géneros, es posible arriesgarse en el territorio de lo comercial. No todo tiene que ser adaptación literaria, no todo tiene que ser película de calidad literaria, de calidad de adaptación de obra de teatro, de calidad de adaptación de novela, de calidad de clásico. No, vamos a elaborar una nueva propuesta. Creo que la inyección de directores jóvenes, que además se reunieron con veteranos, dio muy buena cosecha en los 90, y creo que Álex de la Iglesia y Alejandro Amenábar y Tesis
son piezas claves de ese intento, para mí, conseguido por algunas de estas películas, de volver a llevar al espectador español a ver cine español. Eso también hay que decirlo. Por supuesto, con un respaldo que tuvo en los Goya, porque la película fue premio al mejor actor revelación, Fele Martínez, mejor director, Alejandro Amenábar, mejor director novel, perdón, mejor guión original, mejor montaje de María Elena Sainz de Rozas, el montaje es muy importante en la película, mejor dirección de producción de Emiliano Otegui, mejor sonido de Goldstein, Steinberg y Pino, y mejor película Las producciones del Escorpión. Esos son los premios Goya. También estuvo nominada Ana Torrent como mejor actriz protagonista y bueno, y creo que, en fin, hasta donde podemos llegar en la película y en la videocrítica, para no extendernos más, pues estas son algunas de las claves que se me han ocurrido volviendo a ver Tesis. Te doy otra vez las gracias, Alejandro, por haber traído esta película, las videocríticas, a la carta, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.